La justicia transicional son los procesos alternativos de la justicia restaurativa, en el cual un país busca superar los hechos violentos que marcaron a la sociedad. Esta justicia, además de transicionar de lo retributivo a lo restaurativo, dando paso a las comisiones de la verdad, tiene cuatro elementos constitutivos. Primero, satisfacción al derecho a la justicia, el cual comprende en enjuiciar, investigar y sancionar. Segundo, satisfacción al derecho de la verdad. Es el libre acceso de las víctimas al conocimiento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Tercero, satisfacción al derecho de reparación de las víctimas, el cual es consciente de una compensación que reciben las víctimas por todos los daños y perjuicios sufridos, pretendiendo reconstruir las cosas a su estado inicial. Cuarto, adopción de reformas institucionales y garantías de no repetición. Son las medidas que pretenden evitar que se vuelva a presentar el mismo conflicto y honrar la memoria de las víctimas. La perspectiva de género en los procesos de justicia transicional. Relatoría A75-174. En esta relatoría se habla de la violencia en todos sus aspectos, desde un enfoque de género. Se investiga las violaciones, maltratos y agresiones contra mujeres, sean heterosexuales o pertenecientes a la comunidad LGBT, resaltando el asedio que han tenido durante décadas por comportamientos machistas que las minimizan y agresiones a los hombres por los estereotipos impuestos por la sociedad. Los elementos constitutivos de la relatoría son, primero, la satisfacción al derecho a la justicia. Para iniciar, se debe identificar que a nivel internacional, las personas con mayor frecuencia están expuestas a la violencia son las mujeres con poco o nulo acceso a la educación, mujeres campesinas o de bajos recursos económicos. Dentro de las medidas a tomarse en cuenta que los estados, como primera medida, deben garantizar el registro de las violaciones primarias y secundarias. Se debe garantizar el apoyo psicosocial durante todo el proceso, contando con el consentimiento de la víctima. Se debe garantizar la seguridad, establecer un programa de protección de víctimas y testigos que tengan en cuenta y valoren el enfoque de género. Segundo, la satisfacción al derecho a la verdad. Se deben de crear comisiones de la verdad que establezcan causas y consecuencias de la violencia sexual y de género, equilibrando el trato de los comisionados, brindando educación en perspectiva de género, realizando audiencias públicas temáticas con las víctimas de la violencia sexual y de género, con garantías de que sean espacios seguros, establecer una tipología amplia y adecuada de las conductas que se consideran violencia de género, siendo esta última también parte de la adopción de las reformas institucionales. Tercero, la satisfacción al derecho a la reparación de las víctimas. En términos generales, se debe priorizar a. La visibilización de la decisión política de incluir la perspectiva de género en el trabajo de la comisión. B. Asegurar la presencia de mujeres en los más altos niveles decisionales de la comisión. C. Lograr que la comisión sea menos ajena a las mujeres víctimas, siendo esta una consecuencia de la investigación, la cual pretende reducir a profundidad la transversalidad del tema. 4. La adopción de reformas institucionales y de no repetición. En esta se debe garantizar que en los procesos de memorialización se haga análisis crítico de las culturas patriarcales hegemónicas, estableciendo una perspectiva de género. Se debe evitar una visión estereotipada de la memoria histórica. Una reforma de la justicia, seguridad y fuerzas armadas para que se garantice la representación de género, especialmente en posiciones de autoridad. La adopción de garantías procesales para víctimas y testigos y principios probatorios que tienen en cuenta la perspectiva de género. En conclusión, la Asamblea General de las Naciones Unidas con esta relatoría pretende salvaguardar la vida e integridad de los ciudadanos afectados por las agresiones motivadas por la identificación sexual y de género, por la conceptualización errada de estado de superioridad entre hombres y mujeres y por el encasillamiento de roles. Se pretende establecer obligaciones en el derecho sustantivo para que todos gocemos de los mismos derechos, tratando de prevenir daños al ser.
Con la aplicación de los elementos constitutivos de la justicia transicional, se marcan los parámetros del cambio que los gobiernos deben de seguir para evitar sanciones internacionales y para evitar divisiones internas que puedan conllevar al exterminio de los seres humanos y quebrantos a la dignidad humana. Justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos. Tomamos el análisis de la memoria, la garantía de no repetición y la participación de las víctimas. Enfocamos esta relatoría frente a los elementos que hacen parte de la justicia transicional y mostramos la realidad latente de la vereda San Andrés en el municipio de Girardota, Antioquia, como uno de los ejemplos, modelos en el departamento de Antioquia, de Colombia y a nivel internacional por la transición que su vereda, en gran porcentaje afrodescendiente, ha tenido después de haber sufrido los flagelos del pueblo español que compartió los territorios de esta vereda en el territorio girardotano. Al identificar en los informes de esta relatoría especial los trazos sobre la promoción de la verdad, de la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las violaciones de los derechos humanos en contextos coloniales, se nos obliga a hacer un viaje por el pasado, a devolver un film manchado por el sometimiento de las poblaciones americanas y africanas, que fueron degradantemente controladas y sometidas por el gran poder de los imperios europeos. Identificamos entre un sistema llamado de justicia transicional la intención de los estados de desarrollar negociaciones o también llamados diálogos que permitan construir e incluir cambios sociales, económicos, políticos y culturales que permitan avisorar una premisa de indulta maduración social. Para lograr a este fin, o llegar a este fin, los estados sometidos a esos constantes avatares terminan por adoptar conjuntos de instrumentos de índole legal que les permitan surgir a un cambio gradual, pero que especialmente desde la parte conductual de los gobernados se pueda subsanar lo más óptimamente posible esas graves situaciones y esas masivas violaciones de los derechos humanos en aras de construir y estructurar la reconciliación y la paz universal de las comunidades. Es muy importante que después de trasegar en siglos de barbarie tengamos claro que no puede haber transición si no hay narradores, y esos narradores son las víctimas, que tras de evocar individualmente o colectivamente hacia este presente el valor simbólico, o sea, lo negativo de esa experiencia vivida en el pasado, se convierten en el enlace entre la presencia o la ausencia del Estado. Ahí es donde hablamos entonces de la memoria. Pero la memoria como un conjunto de acciones que cuentan una historia en determinado tiempo, espacio y con una trama que toma la forma de una alusión con gran valor, coraje y simbolismo sobre acciones individuales o colectivas vividas por un pueblo, comunidad o colonia en el pasado. La justicia transicional sugiere conmemorar, recordar y además documentar estos acontecimientos tristes y luctuosos para que la sociedad y las generaciones futuras no olviden el verdadero curso de la historia, para que nunca más acontezca lo sucedido y sobre todo para honrar el sentimiento de pesar y de dolor de las personas violentadas e indiscutiblemente marcadas para siempre. Pero nada valdría para los estados en busca de una justicia transicional no aplicar de base las fórmulas que les permitan consolidar la no repetición de estos hechos violentos. Pero ¿cuáles son esas fórmulas? Nada más y nada menos que los mismos DECs, los derechos económicos, sociales y culturales, enmarcados desde el disfrute básico del trabajo, la seguridad social, la educación, el arte, la cultura, para el desarrollo de una vida libre y digna donde el pasado pueda evocarse como un matiz de crónica que obligue al interés de ser conocido por las futuras generaciones. Lo que nos enfrenta alimenta más violencia y se convierte en una sombra permanente que no se controla. De ahí que es necesario que los estados reconozcan a las víctimas como elementos claves para memorizar con la verdad, para no repetir gracias a las garantías reales reconocidas como derechos y para dignificar con la participación activa de ellas como pilares que sostengan los cimientos sobre los cuales va a reposar esa transición de cuyo estado busca ese tipo de justicia. Sin ellas, sin las víctimas como protagonistas en la toma de decisiones, en la implementación de procesos, en el reconocimiento de sus vivencias, de sus pensamientos, sus emociones, sus heridas, sus marcas, su emoción participativa,
sería inviable siquiera pensar en lo que puede demandar la estructuración de una justicia transicional. Un cordial saludo. Mi nombre, Nancy Janet Serna Foronda, de la vereda San Andrés, municipio de Girardota, Antioquia. Una vereda rica en tradiciones culturales, como el sainete, las danzas tradicionales, la música de cuerda, pero especialmente salvaguardando ese legado, ese patrimonio inmaterial que ha permanecido y ha prevalecido por tantos años. Soy gestora cultural a nivel nacional e internacional. Administro la Corporación Turística Parque Vivo El Sainete y durante 10 años fui presidenta de Junta de Acción Comunal en esta hermosa vereda. Saludo a la Universidad Santo Tomás. Exalto su formación académica en la defensa de los derechos humanos. Las comunidades negras hemos luchado durante varios siglos para que las violaciones de los derechos humanos y los fundamentales no se sigan perpetuando. Porque desde el sentir, el conocimiento y la experiencia debemos de emprender, crecer y evolucionar, sin perder las tradiciones y el respeto por la diversidad. Juntos lo podemos lograr.